Así que vamos a comenzar estudiando un poquito acerca de cómo Juan recibe la visión y que esto también tiene un significado al cual muchos teólogos y muchos escatólogos han pensado que el capítulo 4 de Apocalipsis tiene un significado o un paralelismo o es un símbolo acerca del arrebatamiento. Así que vayamos a buscar el capítulo 4 del libro de Apocalipsis, en el versículo 1 en adelante, y vamos a ver cómo es que Dios le habla a Juan y Juan recibe esta poderosa visión. Pongan mucha atención a lo que vamos a hablar, porque este tema, además de ser muy interesante, es un poco complicado. Y si se distraen, a lo mejor no le van a entender. O sea que traten de poner toda su atención. Voy a ser breve, no voy a durar mucho. Vamos a tratar de durar casi media hora o 40 minutos máximo, para que aprovechemos unos 10, 15 o 20 minutos para orar. Dice así en el capítulo 4, versículo 1: Después de estas cosas miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablaba conmigo, diciendo: Sube acá, y te mostraré lo que debe de suceder después de esto. Al instante estuve en espíritu, y he aquí un trono puesto en el cielo, y en el trono uno sentado. Quiero decirles que en todo este estudio voy a usar una traducción de la Biblia que se llama la traducción textual. Así que si ustedes notan una pequeña diferencia en Reina Valera, no se preocupen, es lo mismo. Solo que esta Biblia la quiero usar en este estudio porque es la Biblia que yo uso para mis estudios, y entonces así vamos a poder ser más eficaces enseñándoles. Mire, lo primero que encontramos aquí es que Juan dice: después de estas cosas. ¿Cuáles cosas? Las 7 iglesias. Se le da el mensaje de las 7 iglesias, y después de darle el mensaje, escucha una voz en el cielo y ve una puerta que está abierta en el cielo. Ahora noten esto. Primero dice ahí en el capítulo 1 de Apocalipsis que Juan está en un lugar llamado Isla de Patmos. Ahí es donde se encuentra con una revelación del Señor. El Señor mismo le da el mensaje a las 7 iglesias, pero después de esto ya no está más en Isla de Patmos. Dice que ve una puerta abierta en el cielo y escucha una voz que le dice: sube acá. ¿Y qué pasó? Entonces dice que estuvo en el espíritu y subió al cielo. Esto es lo que los teólogos, lo que los eruditos piensan que significa el arrebatamiento. Que Juan es un símbolo de la iglesia que va a ser arrebatada. La Biblia tiene varios paralelismos acerca de esto. Uno de ellos es, por ejemplo, en el Génesis dice, la Biblia empieza con una genealogía desde Adán, luego sus descendientes, está Set, los hijos de Set, hasta que llegan a uno que se llama Enoc. Y Enoc, dice la Biblia, que caminó con Dios 300 tantos años y desapareció porque Dios se lo llevó. Dice que no murió. Dios lo tomó y se lo llevó al cielo vivo. Esto parece
ser un paralelismo también del arrebatamiento, porque después viene Matusalén y después viene Noé. Y dice que en el tiempo de Noé es cuando viene el diluvio. Entonces vemos primero que Enoc anduvo con Dios, caminó con Dios y Dios se lo llevó antes de que viniera la destrucción de todo el mundo, que fue el diluvio. Asimismo se piensa que antes de que venga esa gran tribulación, que vengan todos estos 21 juicios sobre la tierra, Dios va a llevarse a la iglesia. Hay otro paralelismo también en la Biblia, y eso lo encontramos en el segundo libro de Reyes con Elías y Eliseo. Dice la Biblia que Elías le dice a Eliseo: quédate en Betel, porque Jehová me ha mandado allá. Y Eliseo no se le quiere despegar. Luego van a Jericó, van a Jericó, y Elías le dice lo mismo: quédate en Jericó, porque Jehová me está quédate en Betel, porque Jehová me está mandando a Jericó. Y entonces Eliseo le dice: no, yo voy a ir contigo. Y después Elías le dice a Eliseo: voy a ir al Jordán, quédate aquí en Jericó. Y Eliseo va con él. Cuando llegan al Jordán, dice la Biblia que Elías parte el Jordán con su manto, pasan los dos, y entonces Elías le dice: pide lo que quieras antes de que el Señor me lleve. Y ahí está el famoso pasaje donde dice que Eliseo pidió una doble porción del espíritu de Elías. Entonces, fíjense, llega un remolino, llegan unos carros de fuego, apartan a los dos, el remolino se lleva a Elías y Elías desaparece, llevado al cielo, no muere, es arrebatado. Y entonces del cielo empieza a caer toda su ropa y cae su manto. Eliseo agarra el manto, agarra la ropa, la parte en dos, haciendo un símbolo de que está recibiendo la doble porción del espíritu de Elías. Va al Jordán, golpea el Jordán con el manto, dice: ¿dónde está el Dios de Elías? Y entonces el Jordán se parte como lo partió Elías. Entonces Eliseo se da cuenta de que verdaderamente ya le cayó la doble porción del espíritu de Elías. Ponga atención, no es unción, porque se habla de la doble porción de la unción, no es unción, es doble porción del espíritu de Elías. Vaya a su casa, estudie Segunda de Reyes, capítulo 1, capítulo 2, y ahí va a encontrarse estas verdades espirituales. Inmediatamente de eso, y aquí está lo curioso, dice que Eliseo va rumbo a un pueblo y salen 42 muchachos. Oiga esto, 42 muchachos. Y se empiezan a burlar de él. Y le dicen: sube, calvo, sube. O sea, haciendo referencia de que se ha arrebatado igual que Elías. Y entonces dice la Biblia que salen dos osos, dos bestias, y despedazan a estos 42 muchachos. Y esto tiene un tremendo paralelismo, hermanos, con el Apocalipsis, porque el Apocalipsis precisamente habla de dos bestias que van a destruir la tierra por 42 meses. Oiga, anote estas cosas, 42 meses. ¿Por qué precisamente en el libro de Reyes dice 42 muchachos y dos bestias, dos osos? Hay una relación, tiene que haberla, porque el Espíritu Santo es el autor de toda la Biblia. Amén. Y Él nos está dejando como pistas, ¿verdad?, en toda la Biblia, para que nos demos cuenta de que la cosa es segura. O sea, de que eso se va a cumplir. De que así como Enoc fue arrebatado sin ver muerte, y después de su arrebatamiento vino la destrucción del mundo, así como Elías fue arrebatado, y después de su arrebatamiento vino la manifestación de estos dos osos y los 42 muchachos,
Así mismo va a pasar con la iglesia. La iglesia va a ser arrebatada y entonces se van a manifestar las dos bestias del Apocalipsis que van a operar por 42 meses. Saque su calculadora y multiplique 42 o divida 42 entre 12. ¿Cuánto le sale? Le tiene que salir 3 años y medio. ¿Sí? Por 3 años y medio, estas dos bestias van a gobernar todo el mundo. La primera bestia es el anticristo. La segunda bestia es el falso profeta. La tribulación en sí va a durar 3 años y medio. Pero después viene la gran tribulación, que son otros 3 años y medio. Entre las dos va a durar 7 años el total de esta tribulación. Así que después vemos también a Juan, que le da el mensaje a las iglesias y después es llevado al cielo, y en el cielo empieza a recibir esta visión. Entonces lo primero que ve es a uno sentado en el trono, y este que está sentado en el trono es Dios, pero hay que identificar que no es Jesús, es Dios el Padre. Ahora pongan atención aquí a lo que les voy a decir. La mayoría de veces que vemos en la Biblia que Dios se manifiesta, a un hombre, le habla a un hombre, se le aparece a un hombre, la mayoría de veces no es Dios el Padre, es Dios el Hijo, Jesucristo. Antes de que Jesús naciera de la Virgen, Él era Dios. Él ya existía, ¿sí? Y Él fue llamado Jehová en el Antiguo Testamento. En el libro del Apocalipsis, en el capítulo 3, dice, Dios habla y dice, hagamos al hombre, ¿verdad? A imagen y a semejanza nuestra. Está hablando en plural. No dijo, voy a hacer al hombre. Dijo, hagamos al hombre. ¿Qué significa esto? Que estaba Dios el Padre, estaba Dios el Hijo, estaba Dios el Espíritu Santo. ¿Sí? Ellos se pusieron de acuerdo para crear, darle vida al hombre. Entonces ve Juan a uno que está sentado en el trono. Dice, describe aquí cómo era el trono. Había truenos, había relámpagos, era como una piedra de jaspe, había un arco iris encima de él, había como un mar de cristal enfrente del trono. Alrededor del trono habían 24 tronos que estaban con 24 ancianos, tenían en sus cabezas coronas de oro, y también habían 4 seres vivientes. Estos 4 seres vivientes son querubines, son los mismos seres vivientes que vio el profeta Ezequiel, y que el profeta Ezequiel recibe la revelación de que estos eran querubines. Estos querubines tienen 4 caras. Imagínate, si te aparece un querubín, te vas a espantar mucho, porque el querubín tiene una cara enfrente de hombre, una cara al lado de águila y otra cara al otro lado de becerro, y atrás tiene una cara de león. Tiene 6 alas, cada querubín, con 2 vuelan, con 2 se cubren, ¿verdad? Y las otras 2 las tienen extendidas y están llenos de ojos. La Biblia dice que son ojos, pero es probable que sean destellos de luz. O sea, imagínate, se aparece un querubín, te espantas bien feo, ¿verdad? Porque están medio raros estos querubines. Pero ellos son los encargados de llevar el trono de Dios. A donde quiera que el trono de Dios va, ahí van estos querubines, que la Biblia también los llama seres vivientes. Todos estos seres
adoran a Dios. Dice que 24 horas al día, de día y de noche, están adorando a Dios. No se cansan de adorar y decirle: santo, santo, digno eres, Señor Dios Todopoderoso. Y entonces también los 24 ancianos que están ahí, que nadie sabe quiénes son estos 24 ancianos, dice que se postran delante del trono y tiran sus coronas al que está sentado en el trono. Ahora, aquí vamos a darnos cuenta que este es Dios el Padre, porque en el capítulo 5 dice que en la diestra del que estaba sentado en el trono, o sea, en la mano derecha, había un rollo. Un rollo en esos tiempos es lo que hoy conocemos como un libro. Los libros de aquel tiempo no eran como los nuestros, que tienen páginas, ¿verdad? Página 1, página 2, página 3. No, los libros de ellos eran un rollo. Imagínense un pedazo de papel larguísimo, larguísimo. Piensen en unos 15 pies de largo, ¿verdad? Y en esos 15 pies de largo, los escribas o los profetas o los apóstoles, quien tú quieras, escribían. Y van escribiendo hasta acabar a los 15 pies, y luego le dan vuelta al rollo y empiezan a escribir por el otro lado. Y después lo que hacen con ese papel, lo van enrollando, y por eso es un rollo. ¿Ahora entendieron? Entonces en la mano de Dios estaba ese rollo, dice que escrito por delante y por dentro, ¿verdad? Y entonces un ángel fuerte y poderoso se levanta a proclamar diciendo: ¿quién es digno de abrir el rollo y de desatar sus sellos? Este rollo tenía 7 sellos. Les voy a explicar por qué tenía sellos. En los tiempos que se escribió la Biblia, cuando alguien quería mandar una carta, esta persona escribía, así como les dije, en rollos. A lo mejor eran rollos más pequeñitos que el que les describí hace un momento, pero para que nadie lo leyera en el camino, ellos agarraban un pedacito de cera. Hagan de cuenta que tenían una veladora, una vela, no sé cómo le llaman ustedes, serafina, ¿verdad? Y la quemaban y dejaban caer unas gotitas de esa parafina, o de esa vela. Y entonces, cuando estaba todavía caliente, la persona tenía un anillo con un sello que le pertenecía a su familia o que tenía su nombre, y sellaba esa parafina. Entonces quedaba el sello, quedaba el rollo sellado con la parafina, y no se podía abrir, solamente el destinatario lo podía romper. ¿Ya entendieron eso? Muy bien, pues este tenía 7 sellos. Y entonces dice la Biblia que nadie era digno. O sea, no había en la tierra un solo ser digno, pero tampoco había en el cielo. Y dice que ni debajo de la tierra había, ni en todo el universo había alguien que fuera digno de desatar esos 7 sellos, y tampoco de mirar lo que estaba escrito en ese rollo. Juan empezó a llorar mucho. Lloraba, dice, de tristeza, porque no se encontró a ninguna persona digna. Ni los ángeles eran dignos, ni los querubines eran dignos, ni los ancianos que estaban ahí eran dignos, ni los seres humanos eran dignos. Nadie era digno. Hasta que de repente el anciano le dice, un anciano que estaba con él, le dice: no llores, la raíz de David, el león de la tribu de Judá, él ha vencido para abrir el rollo y sus 7 sellos. Entonces dice que volteó a ver, y de en medio del trono y de los 4 seres vivientes salió un cordero. ¿Saben lo que es un cordero? ¿Sí? Como una ovejita. Es la oveja, pero el bebé de la oveja, ¿verdad? Y dice que estaba de pie,
Y este cordero también estaba bien raro, porque dice que estaba, bueno, primero estaba de pie y después dice que tenía 7 ojos. Oye, y 7 cuernos. Qué cordero tan más raro, ¿verdad? Pero estos 7 ojos y estos 7 cuernos también simbolizan algo. No me voy a meter mucho ahí para aprovechar más lo que quiero enseñarles. Bueno, este cordero dice que estaba como inmolado. La palabra inmolado significa sacrificio. O sea, cuando una persona se inmola o cuando se inmola a un animal, lo que significa es que se está sacrificando ese animal o esa persona para Dios o para un Dios, ¿verdad? En este caso, este cordero tenía las señas de haber sido inmolado, o sea, de haber sido sacrificado. Este cordero, que es llamado también el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ¿quién creen ustedes que es? Obviamente es nuestro Señor Jesucristo. Y Él venció en la cruz, ¿verdad? Y en Colosenses dice que en la cruz despojó a los principados, a las potestades, venciéndolos públicamente, ¿verdad? Y anuló el acta de los decretos que nos eran contrarios, clavándolo en la cruz. Bueno, Él fue digno por eso, porque fue crucificado, fue sacrificado por nosotros, y entonces Él fue el único que era digno. Ahora aquí vemos en el Apocalipsis cómo se cae abajo la doctrina de lo solo Jesús, ¿verdad? Que ellos dicen que no hay 3, que solamente hay uno, que Jesús es el Padre, que Jesús es el Hijo y que Jesús es el Espíritu Santo. Nada más que Él se manifestó en esas 3 personalidades. Ellos dicen así, pero en realidad la Biblia nos enseña que son 3 personas diferentes, distintas, pero que tienen la misma categoría divina. O sea, los 3 es un solo Dios. Esto es el misterio de la Trinidad. Pero vemos que son 2, porque está el que está sentado en el trono, tiene en su mano derecha el rollo, y entonces el cordero se para enfrente de él, toma de la mano derecha de Dios el Padre el rollo, y entonces empieza a desatar los sellos. Qué interesante, ¿verdad? Entonces dice la Biblia que cuando toma el rollo, se llena de adoración allá en el cielo, empiezan a cantar un cántico nuevo. Vean el cántico nuevo, dice: digno eres de tomar el rollo. Ustedes han escuchado esa canción, digno, 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 cordero, no sé qué, ¿verdad? De ahí fue sacada, ¿verdad? Del Apocalipsis. A lo mejor ustedes ni sabían que de ahí fue sacada esta canción, ¿verdad? Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién eres y reinarás? Algo no me la sé bien, ¿Qué es que reina? De aquí, de este pasaje, se tomó del Apocalipsis. Muy bien. Y entonces, todos los ángeles, dice que empezaron a adorar a Dios. Dice que su número eran miriadas y millares y millares. Esto de miriadas significa millones, billones de ángeles. O sea que el cielo está repleto de ángeles y está repleto de adoración, queridos hermanos. Muy bien, adoraron también al Cordero. Esto significa que el Cordero también es Dios, porque en el cielo nadie puede ser adorado más que Dios. Amén. En el capítulo 6 entonces comenzamos con los 7 sellos. El tiempo se nos pasó. El próximo jueves vamos a hablar de los sellos. Oración especial.